Hola, muy buenos días. Mi nombre es Alberto Ibarra y les doy la bienvenida a Hablemos sobre IA. Hoy tenemos el gusto de presentarles al doctor Enrique Zúcar. El doctor Enrique Zúcar es investigador titular en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. Estudió Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones en el Instituto Tecnológico de Monterrey. Recibió su grado de maestro en Ciencias Computacionales en Stanford University y su grado de doctor en computación del Imperial College. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, presidente de la Academia Mexicana de Computación y recibió el Premio Nacional de Ciencias de la Presidencia de la República en 2016. Él está interesado en entender y construir sistemas inteligentes que puedan interactuar con el mundo real, tomando las mejores decisiones bajo incertidumbre, basándose en modelos gráficos probabilísticos y la teoría de decisión. Actualmente está extendiendo y aplicando estas representaciones a robots móviles, visión computacional, energía y biomedicina. Ha desarrollado un sistema de rehabilitación virtual para las extremidades superiores y recientemente fundado una compañía, Alwa Technologies, para su comercialización. El Dr. Zúcar hoy nos presenta el tema modelos causales, inferencia, descubrimiento y aplicaciones. Adelante, doctor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias a la Alianza IA por la invitación y Alberto por su presentación. Voy a ampliar la pantalla para iniciar. El día de hoy vamos a hablar de modelos causales, en particular de modelos gráficos causales, como el ejemplo que vemos en la lámina. Y voy a primero dar una introducción general a motivar por qué es importante estos tipos de modelos. Después hablar de las bases de estos modelos gráficos causales o redes bayesianas causales y después ver algunos ejemplos de aprendizaje y aplicaciones. Aquí está el contenido y en particular en la parte de descubrimiento causal y las aplicaciones hablaré un poco del trabajo que hemos estado haciendo en mi grupo recientemente. Entonces, empecemos con la introducción. Nosotros los humanos constantemente nos preguntamos por qué. O sea, tendemos a pensar en términos causales. Fumar causa cáncer, manejar borracho puede causar accidentes, un virus causa el COVID. Entonces, como que el razonamiento causal está todo el día presente en nuestra forma de pensar. Sin embargo, hasta hace pocos años no había formalizado y recientemente ha surgido algo que podemos llamar la ciencia de la causalidad, que trata de formalizar esto, es decir, entender cómo es el razonamiento causal y poder emularlo en las computadoras. Entonces, en estos últimos años ha habido importantes avances en representación y razonamiento causal, y en particular en un tipo de modelos que llamamos modelos gráficos causales. Hay otro tipo de representaciones de causalidad, pero yo me voy a enfocar solamente a esta. Esto nos permite, por un lado, representar conocimiento causal y, basado en esta representación, poder hacer inferencia causal. Esto es predecir el efecto de ciertas intervenciones, por ejemplo, cuál sería el efecto de cierta política pública, o imaginar escenarios alternativos. ¿Estaría vivo si hubiera tomado cierta droga? Este tipo de inferencias o de razonamiento no son posibles con otros modelos. Necesitamos para ello tener una representación, un modelo causal. Para entender esto voy a citar un poco los niveles de causalidad de los que habla Judy Apearn en su libro The Book of Why.
en que él habla que hay como 3 niveles, digamos, de razonamiento de acuerdo a si hay o no información causal. Entonces, el más sencillo es asociación, básicamente que es como detectar regularidades o ver, digamos, correlaciones entre variables. Por ejemplo, cuál es la probabilidad de que alguien sufra un ataque cardíaco dado que está obeso, y plantea él que, bueno, es el tipo de razonamiento que hacen muchos animales, y actualmente la mayor parte de los programas o las computadoras pues te quedan a este nivel. El siguiente nivel es el de predicción, es decir, el predecir el efecto de ciertas acciones, que es muy importante aquí distinguir que es diferente observar a intervenir. Aquí ya estoy yo haciendo una acción y quiero predecir qué pasaría, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que alguien sufra un ataque cardíaco si se le administra cierta medicina? Básicamente es lo que se hace por ejemplo, en las pruebas clínicas controladas. Para esto ya no hablamos de probabilidad de Y dado X, sino probabilidad de Y dado du X, para distinguir el observar con el intervenir. Aquí estoy forzando esta variable a tomar cierto valor. Y el tercer nivel, que tiene que ver con la imaginación, con la introspección, y que actualmente solo hacemos los humanos, es como tratar de imaginar qué hubiera pasado si las condiciones hubieran sido diferentes, ¿no? Entonces, digamos, X tuvo un cierto valor X1, ¿qué hubiera pasado si X hubiera tomado el valor X2? Por ejemplo, murió de un ataque cardíaco, hubiera muerto si le hubiéramos administrado la medicina. Este tipo de razonamiento es común en nosotros, ¿no? Siempre estamos, digamos, pensando qué hubiera sido si hubiéramos hecho algo diferente, o qué pasaría si hago algo así, ¿no? Estamos imaginando escenarios, y eso nos ayuda mucho a tomar decisiones, y pues sería bueno que las computadoras pudieran también hacer este tipo de razonamiento. Entonces, motivados por esto, pues varios investigadores se han desarrollado en los últimos años este tipo de modelos gráficos causales. A mí me gustan estos modelos no solo porque, bueno, están relacionados al área en que yo trabajo, sino porque creo que son modelos que son muy intuitivos, muy fáciles de entender y de interpretar. Tal vez a diferencia de otros modelos, por ejemplo, basados más en ecuaciones, etc. Entonces, el tener esta representación gráfica de causalidad, creo que es muy fácil de interpretar, de entender y de utilizar. Y en particular voy a platicar un poco de las redes bayesianas causales. Estos son modelos gráficos que representan relaciones causales, que son los arcos en el grafo, entre las variables que son los nodos. Entonces, esencialmente tenemos un grafo donde los nodos son variables y los arcos representan relaciones de causa-efecto. Es decir, la variable que está en el origen del arco es una causa de la variable que está en la flecha del arco. Es importante decir que estos modelos, aunque están, digamos, emparentados con las redes bayesianas, no son lo mismo, representan suposiciones mucho más fuertes. Es decir, las redes bayesianas representan relaciones de dependencia o asociaciones, y estos modelos representan relaciones causales. Como vamos a ver algunos ejemplos más adelante, pues no es lo mismo necesariamente. Y además estos modelos permiten hacer razonamiento causal, es decir, hacer intervenciones contrafactuales, como comentábamos previamente. Para ilustrar esto voy a tomar un breve ejemplo, aunque está un poco basado en la realidad, pues es hipotético, está basado un poco en algo que hemos trabajado sobre la rehabilitación de personas que han sufrido accidente vascular cerebral o stroke. Este modelo nos dice que, bueno, la conciencia sobre nuestra salud, pues, nos puede causar hacer más ejercicio o no hacerlo, y tener una dieta saludable. La falta de ejercicio y una dieta no saludable, pues, pueden causar sobrepeso, y el sobrepeso puede causar un accidente vascular cerebral. Entonces,
vamos a ver, en base a este ejemplo, cómo podríamos hacer cierto razonamiento causal. Entonces esto sería una red bayesiana causal. Faltaría nada más aquí anexarle probabilidades a estas relaciones, porque las relaciones causa-efecto no necesariamente son determinísticas, ¿no? O sea, el tener sobrepeso no necesariamente causa un EBC, pero sí hay una probabilidad de que lo cause. Entonces, ya que tenemos un conocimiento causal modelado por una red bayesiana causal, podemos hacer predicciones, es decir, estimar el efecto de intervenir cierta variable. Nuevamente, es muy importante distinguir aquí entre intervenir, entre hacer una acción y simplemente observar pasivamente. Son dos cosas diferentes. Entonces, como estamos interviniendo una variable, las variables que afectan a esta variable o sus causas ya no tienen efecto. Entonces hay que modificar el modelo, es decir, eliminar los arcos que apuntan a la variable que estamos interviniendo. Luego fijar el valor de esta variable al valor en que le queremos dar y básicamente calcular la distribución resultante en el modelo. Esto es un proceso igual al de redes bayesianas, si hacemos un proceso de cálculo de probabilidades o de propagación de probabilidades. Regresando al ejemplo, del lado izquierdo tenemos el modelo original y del lado derecho el modelo modificado. Hemos eliminado el arco que la vara a la variable de una dieta no saludable, y entonces podríamos aquí, ya como decía, teniendo los parámetros del modelo, estimar cuál sería la probabilidad de que se cause por ejemplo, un stroke si alguien tiene una dieta no saludable. Esto es muy interesante porque si tuviéramos un modelo causal en diferentes dominios, por ejemplo, en dominios médicos, donde se hacen las pruebas clínicas, o en dominios, por ejemplo, económicos o de política pública, si podemos tener una buena aproximación a un modelo, ya no necesitamos hacer el experimento real. Podemos ver el resultado de diferentes posibles intervenciones a través del modelo. Podríamos, por ejemplo, saber qué tan útil es que alguien haga ejercicio para prevenir un EBC, ¿no? Claro, necesitaríamos tener un buen modelo. Pero en algunos dominios es factible tener estos modelos, y esto nos da una gran ventaja, ya que podemos predecir el resultado de intervenciones antes de hacerlas, digamos, ya en el mundo real, utilizando este tipo de modelo y este tipo de razonamiento. El otro tipo de razonamiento son estos contrafactuales que mencionaba, es decir, imaginar el resultado de hacer una acción si hubiera sido diferente a lo que realmente pasó, ¿no? Por ejemplo, alguien sufrió un EBC, lo hubiera sufrido si hubiera hecho más ejercicio. Aquí el proceso es similar al anterior, hay que hacer algunas cosas adicionales. Primero hay que modificar el modelo en base a la nueva evidencia, o sea, la variable efecto que estamos interesados, pues volverla desconocida, realizar la intervención sobre la variable como una intervención hipotética, y finalmente hacer la predicción, o sea, calcular la probabilidad de la variable de interés sobre el modelo modificado. Regresando al ejemplo, entonces una persona sufrió un stroke. ¿Qué hubiera pasado si hubiera hecho más ejercicio? Pues del lado derecho tenemos el modelo modificado, donde quitamos el arco que llega a falta de ejercicio. Lo hacemos falso y vemos cómo se modificaría la probabilidad de stroke. Entonces, de esta forma podemos hacer este tipo de imaginarnos escenarios y ver qué pasaría teniendo un modelo gráfico causal. Un par de comentarios. El primero es que es diferente el resultado de intervenir que el de observar.
como vimos, cuando hacemos intervenciones modificamos el modelo. Entonces la probabilidad conjunta de esas variables está modificada, es diferente. Entonces la probabilidad que vamos a obtener, las probabilidades posteriores, van a ser diferentes a si hiciéramos simplemente observaciones. Eso es muy importante tenerlo claro. Entonces no es lo mismo cuando yo observo pasivamente algo a cuando hago intervenciones. El otro aspecto que hay que tomar en cuenta es que puede haber cofactores, es decir, variables que afectan a la variable que estoy interviniendo y a la variable objetivo. Aquí muestro abajo un ejemplo del lado derecho sencillo, que digamos que estamos evaluando diferentes tratamientos para alguien que tenga piedras en la vesícula y queremos ver la probabilidad de recuperación. Entonces tenemos estas dos variables, treatment y recovery, pero tenemos un cofactor, una causa común, que es el tamaño de estas piedras, que afecta a ambas variables. Tiene arcos que van a ambas variables, es lo que es un cofactor, y esto puede afectar el resultado si no lo tomamos en cuenta. Y esto lleva a ciertas paradojas que son como la paradoja de Simpson, que ilustro del lado izquierdo en la tabla, donde vemos que el tratamiento A es mejor para tanto piedras pequeñas como piedras grandes con respecto al tratamiento B. Sin embargo, si lo veo globalmente, el tratamiento B es mejor que el tratamiento A. Y esta aparente paradoja la podemos resolver utilizando un modelo causal como este, en el cual para realmente poder ver el efecto de tratamiento a la recuperación, tenemos que tomar en cuenta el tamaño de la piedra. O sea, tenemos que también conocer esta otra variable. Si no, el resultado puede ser engañoso. Entonces, estos son aspectos importantes que hay que tomar en cuenta cuando estamos haciendo razonamiento causal. Ok, voy a pasar a la siguiente parte. Vimos hasta ahora, si tenemos un modelo causal, cómo podríamos utilizarlo y que podría ser pues muy útil. Sin embargo, la pregunta sería, bueno, ¿y de dónde sacamos este modelo? ¿Podemos aprenderlo? Voy a comentar brevemente primero los retos que hay en aprender modelos causales y después hablar algo del trabajo que hemos estado haciendo en nuestro grupo para tratar de aprender estos modelos, ya sea basado en datos o basado en intervenciones. Y vamos a empezar con un ejemplo. Algo muy común actualmente es pues tenemos muchos datos y tratar de descubrir información de estos datos que pueda ser útil y nos pueda ayudar a tomar decisiones. Entonces, esto está basado en algo más o menos real, no son exactamente los datos, pero tenemos aquí datos de consumo anual de chocolate per cápita de ciertos países y el número de premios Nobel. Y si vemos los datos, pues se ve claramente que mayor consumo de chocolate tiende a haber mayores premios Nobel en diferentes países. Esto incluso fue una noticia que salió en el periódico, ¿no? De que aparentemente el consumo de chocolate pues ayudaba a tener mayores premios Nobel, ¿no? Entonces podríamos pensar en este modelo causal. Comer chocolate aumenta la probabilidad de lograr un premio Nobel, no vamos a comer mucho chocolate. Sin embargo, esto puede realmente ser engañoso porque no estamos tomando en cuenta otras variables, estos cofactores que mencionaba. Y si lo analizamos más a fondo, realmente hay una variable aquí que es la causa de estas dos, ¿no? Entonces realmente no hay una causa directa de consumo de chocolate a premio Nobel, sino más bien el nivel de ingresos per cápita del país influye en que países de mayores ingresos tienden a consumir más chocolate y también tienden a tener más premios Nobel. Esto es algo muy importante porque actualmente se tiende a encontrar ciertas relaciones en los datos, no sé, ciertos alimentos
ayudan a tener una vida más longeva, reducir riesgos de cáncer, pero muchas de estas relaciones pues, pueden ser simplemente correlaciones, no realmente relaciones de causa-efecto. Entonces, como diría Pearl, pues los datos son tontos, ¿no? Esperamos poder obtener conocimiento de los datos y usarlos, y es con esto poder resolver problemas, ayudarnos a tomar decisiones, pero de los datos directamente solamente podemos aprender asociaciones. Entonces, para ir más allá necesitamos modelos causales que nos permitan aprender verdaderas relaciones causa-efecto y poder explicar nuestras decisiones. Entonces hay que tener cuidado cuando estamos teniendo simplemente asociaciones de los datos. Quisiéramos ir más allá, y esto es lo que se llama descubrimiento causal o causal discovery, un área que actualmente está tomando bastante importancia, en particular pues porque esto podría ayudar a tener sistemas más robustos, más sistemas que puedan explicar sus decisiones. Pero ¿cómo hacemos el descubrimiento causal? Bueno, lo ideal es poder hacer experimentos, poder hacer intervenciones. Hablando de algo muy actual, pues hay diferentes grupos que están queriendo ver si cierta vacuna causa inmunidad al COVID. Y bueno, pues para esto están haciendo grandes experimentos en que se tienen que aplicar a muchos individuos. Aquí también se tienen que cuidar todos estos cofactores, como mencionaba, género, edad, raza, etcétera. Y también comparar contra el no aplicarla, ¿no? Hay personas a las que se les da placebo y a las personas no se les dice a quién se les dio realmente la vacuna y a quién se dio placebo, ¿no? Para tratar también de evitar aquí esto que podía afectar los resultados. Entonces, esta es una forma de hacer el descubrimiento causal, pero bueno, claro que es muy costosa, toma mucho tiempo. Entonces, no siempre es posible hacer estos experimentos, por costos, por cuestiones éticas, o simplemente no es factible. Hay un hecho histórico muy famoso que fue cuando hubo la controversia si fumar causaba cáncer, y pues no se podría ahí hacer experimentos, ¿no? No podrías poner a gente a fumar mucho a ver si se les daba el cáncer, ¿no? Y esto llevó por ello muchos años en base a cierta información, pues llegó a la conclusión de que sí causaba cáncer, pero no fue fácil llegar a esa conclusión porque no era posible hacer estos experimentos. Entonces no siempre es fácil hacer estas intervenciones, hacer estos experimentos, pero en cambio pues tenemos datos observacionales muy abundantes, son fáciles de obtener, y entonces la pregunta sería, ¿podemos aprender modelos causales a partir de solamente datos observacionales, sin tener que hacer experimentos, sin tener que hacer intervenciones? Esto es de alguna manera como el Holy Grail, ¿no? Sería ideal. Sin embargo, pues es complejo, es un problema difícil. Por un lado, primero, la correlación no implica causalidad, como vimos en el ejemplo de chocolate, ¿no? Entonces, si vemos que dos variables están correlacionadas, no realmente implica que una causa la otra, además de que sería difícil saber cuál es la causa y cuál es el efecto. Y por otro lado, en un sentido más amplio, si hacemos análisis estadístico de los datos, por ejemplo, de ver las relaciones de independencia y dependencia condicional, lo que obtenemos, y esto es por ejemplo lo que se hace cuando se aprenden modelos gráficos, se aprenden redes bayesianas, podemos obtener modelos que son equivalentes en cuanto a independencias, pero son diferentes en cuanto a causalidad. Entonces estos modelos, por ejemplo los dos que muestro abajo, son los dos equivalentes en cuanto a las independencias condicionales que representan. En ambos casos X es independiente de Z dado Y, pero desde el punto de vista causal son muy diferentes, ¿no? Aquí en el lado izquierdo estamos diciendo que X causa Y y Y causa Z, mientras que en el lado derecho estamos diciendo que Y es una causa común de X y Z. Sin embargo, si sacamos estadísticas de los datos, no podremos distinguir cuál de los dos es. No podemos llegar a un modelo único.
Entonces, ¿cómo podemos hacer para hacer descubrimiento causal? Pues tenemos que hacer algunas cosas adicionales. Una es incluir una serie de suposiciones. Por ejemplo, suficiencia causal. Esto quiere decir que estamos considerando que todas las variables relevantes las estoy incluyendo en mi modelo. No hay cofactores que no esté incluyendo, esto que se podría llamar como variables ocultas o variables latentes. Otro es que el modelo es markoviano, etcétera, ¿no? Entonces, alguna serie de suposiciones que pueden ayudar a aprender un modelo causal. Aquí la pregunta sería qué tan realistas son estas suposiciones en la práctica, y esto pues, puede depender de la aplicación. Otro área que he trabajado bastante recientemente es asumir cierto tipo de distribuciones. Por ejemplo, si asumimos que tenemos relaciones lineales entre las variables y que el ruido es gaussiano, esto nos ayuda a poder, digamos, aprender más fácilmente un modelo. Y entonces esto también, pues, nuevamente, podría aplicarse en ciertos dominios que cubran estas suposiciones. La otra es si tenemos cierto conocimiento previo que podamos inyectar al modelo, o finalmente poder realizar algunas intervenciones. A lo mejor no podemos hacer todas las intervenciones que quisiéramos, pero a lo mejor podemos hacer algunas, y eso nos podría, digamos, a distinguir entre diferentes potenciales modelos. Vamos a ver más adelante algunos trabajos en que utilizamos algunas de estas estrategias. Entonces, en general, los métodos para aprender modelos causales parten de datos observacionales y de una serie de suposiciones. Estas, la suposición de Markov, la de faithfulness y la de suficiencia causal son las más comunes. Aprendemos un algoritmo de aprendizaje estructural basado en datos, y como decía, pues en general no llegamos a un modelo único. Llegamos a lo que se llama como una clase de equivalencia, que es lo que se muestra del lado derecho. Entonces, en la parte superior vemos un grafo como mixto, donde hay ciertas flechas dirigidas entre X y Y y XW, que son, digamos, relaciones causales que sí pudimos obtener de los datos, pero tenemos flechas dirigidas entre X y Z y Y y W, que implica que ahí no podemos estar seguros. O sea, sabemos que están correlacionadas, pero no sabemos la dirección de la flecha. Y entonces realmente esto me representa que puede haber 4 posibles modelos que están ilustrados abajo. Es decir, a partir de los puros datos observacionales, pues no puedo decidir entre esos 4 modelos cuál es el correcto. Entonces, uno de los trabajos que hemos hecho en nuestro grupo, en particular la tesis de Samuel Montero, es tratar de usar información adicional. O sea, ya que tengo este modelo parcial, simular como intervenciones en ciertas variables y estimar el cambio en otros. Esto es lo que se llama como el cálculo de efecto causal. Entonces, supongamos que tuviéramos este pequeño modelo de un aspersor y que la calle está mojada. ¿Qué pasa si intervengo el aspersor? Pues la calle se va a mojar, ¿no? Entonces hay un efecto causal de modificar la variable aspersor hacia la variable calle mojada. Pero ¿qué pasa si intervengo que la calle mojada, ¿no? La mojo con una manguera? Pues eso no va a afectar en nada al aspersor. Entonces, la intervención de un lado hacia el otro sí tiene un efecto causal, y en el sentido inverso no lo tiene. Esta idea es la base del algoritmo que vamos a ver para tratar de, digamos, de reducir de estos muchos posibles modelos a tratar de llegar a un modelo único. Este algoritmo que le llamamos slice parte de un modelo parcial que aprendimos con algún algoritmo de aprendizaje estructural. Es lo que se muestra del lado izquierdo en la figura de abajo, y vemos aquí que hay un par de
de relaciones que están bidirigidas, no las conocemos. Entonces calculamos los efectos causales, por ejemplo, de X1 a X2 o de X2 a X1. Dado que tenemos varios modelos posibles, realmente no tenemos un solo valor del efecto causal, obtenemos intervalos de efectos causales, que es lo que se muestra en la parte central de la figura. Y comparamos estos intervalos, vemos para cuál de los posibles arcos que están indefinidos hay una mayor diferencia entre los intervalos, en este caso los que están abajo, y entonces eso nos permitiría decir que, bueno, parece aparecer el efecto causal de X3 hacia X1 es mayor que el de X1 a X3, y podríamos fijar la dirección del arco de X3 a X1. Eso nos hace que tengamos un nuevo grafo, ya con menos arcos indeterminados, y regresamos al primer paso y volvemos ciclando esto hasta que hayamos determinado todas las direcciones de los arcos. Esto no garantiza llegar al modelo correcto, ya que para hacerlo tendríamos que tener de entrada el modelo correcto, ¿no? Como veíamos con el ejemplo del aspersor. Sin embargo, que en los experimentos hemos visto que dependiendo de las condiciones podemos tener buenas estimaciones y llegar a un modelo bastante cercano al modelo real. Normalmente lo que se hace para evaluar inicialmente este tipo de técnicas de aprendizaje de modelos causales es partir de modelos sintéticos, o sea que conocemos el ground truth, conocemos el modelo verdadero. A partir de este modelo simulamos datos y estos datos los metemos a nuestro algoritmo de aprendizaje y comparamos el modelo que obtenemos contra el modelo original. Aquí mostramos resultados para el algoritmo SLICE comparado contra otros dos algoritmos en el estado del arte, Lingham y GDSWB. Estos algoritmos hacen diferentes suposiciones y por ello en algunos casos tienen mejores o peores resultados. Entonces, el caso ideal para SLICE, donde funciona mejor, es si los errores son gaussianos y las varianzas de estos errores son iguales. Es lo que muestra en la gráfica superior izquierda, y vemos que SLICE pues es casi perfecto, excepto unos cuantos outliers, y es claramente mejor que los otros dos algoritmos. En la gráfica, en la parte inferior, esta es como el caso ideal para Lingham, en el cual los errores no son gaussianos, entonces Lingham tiene mejores resultados, aunque SLICE no le va tan mal. El algoritmo GDSEB también asume errores gaussianos, entonces le va un poco mejor en la de arriba que en la de abajo. Del lado derecho, en la parte superior, tenemos errores gaussianos con varianzas diferentes. Aquí a Lingham no le va tan bien, pero le va mejor que a los otros dos. Y en general vemos en la gráfica del lado derecho inferior, que es la combinación de todos los experimentos, que SLICE tiende a ser mejor que los otros dos en general. Pero bueno, aquí lo interesante es que tenemos como varias herramientas, varios algoritmos, y dependiendo de las características del dominio, pues podríamos seleccionar alguno que se ajuste mejor a las propiedades del tipo de error que tenemos, los tipos de distribuciones, etc. También evaluamos SLICE con una serie de modelos, digamos, reales, o sea, basados en modelos que son más diferentes aplicaciones que se muestran arriba, y también son modelos bastante grandes y complejos. Y bueno, aquí pues ya no se van a cumplir todas las suposiciones necesariamente. Vemos del lado izquierdo resultados para los diferentes modelos con los tres algoritmos para diferentes números de datos, y me voy a centrar más del lado derecho, que es como un resumen donde vemos que en general pues le tiende mejor a ir a SLICE que a los otros modelos con estas
bases de datos más o menos realistas. Y bueno, el error no es tan grande, ¿no? ¿Cómo se evalúa aquí? Perdón, no comenté esto. Esta es la distancia de edición normalizada, es decir, qué tanto tengo que modificar el grafo que obtuve para llegar al grafo original, qué tantos arcos tengo que agregarle o invertirle o quitarle, y esto lo normalizamos entre 0 y 1, y bueno, slice anda pues alrededor de 0.15 más o menos. Eso es cuando solamente tenemos datos observacionales, es decir, que no podemos hacer intervenciones. Sin embargo, pues hay otros dominios en que sí podemos hacer intervenciones, y uno de ellos es en robótica, como vamos a ver más adelante. Entonces, pues si tengo un dominio en que sí puedo hacer intervenciones, pues puedo aprender el modelo. Sin embargo, me gustaría que pues, no tengan que hacer tantas intervenciones, ¿no? Como puede ser un algoritmo que pueda, en base a pocas intervenciones, ir aprendiendo el modelo causal. Entonces, un trabajo que hicimos recientemente con unos estudiantes ahí en NAOE, parte de tener un grafo aleatorio, es decir, inicialmente pues no sé qué variables están conectadas con cuáles, les pongo probabilidades 0.5 y voy haciendo algunas intervenciones y voy modificando estas probabilidades usando un enfoque bayesiano, es decir, de acuerdo al resultado de la intervención, combino con la probabilidad que tenía previamente, la voy actualizando y al final espero tener, pues digamos, el grafo correcto, y al mismo tiempo puedo ir aprendiendo una política, es decir, que me diga pues qué es lo correcto que debo de hacer, cuáles son las mejores acciones. Esto está ligado a aprendizaje por refuerzo, y es un área nueva bastante interesante que le han llamado aprendizaje por refuerzo causal, es decir, combinar el aprendizaje por refuerzo con usar o aprender un modelo causal. Para ilustrar este trabajo voy a mostrar un ejemplo muy sencillo, obviamente hipotético, en que tenemos cierto problema médico, ¿no? En que alguien tiene cierta enfermedad y queremos ver cuál de varios posibles tratamientos pues tiende a hacer que esta persona viva, pero este tratamiento también puede tener efectos negativos pues, por una reacción, y eso puede también influenciar si la persona vive o muere. Del lado izquierdo es el modelo correcto, digamos el ground truth, y del lado derecho el modelo inicial con el que empezamos, en donde puede haber todas estas direcciones. Las incorrectas están punteadas, pero el sistema no lo sabe y inicialmente a todos les da 0.5. Obviamente en la práctica no podemos hacer esto, ¿no? De estar haciendo pruebas a ver si vive o muere la persona, pero como vamos a ver en robótica, pues sí podemos hacerlo. Y bueno, estas gráficas muestran cómo van evolucionando al hacer diferentes intervenciones. Estas probabilidades, aquí usamos diferentes estrategias. La del lado izquierdo es simplemente una acción aleatoria. La del lado central es hacer algo que se usa en el aprendizaje por refuerzo que le llaman epsilon greedy, con un decaimiento exponencial. O sea, al principio se hacen cosas aleatorias y luego se van disminuyendo la probabilidad de hacer algo aleatorio. Y en el lado derecho es algo parecido, pero con un decaimiento lineal. En general, salvo la gráfica intermedia, que no tiene tan buen resultado, en las otras dos logramos lo esperado. Entonces vemos que tal vez no se pueda leer bien aquí, pero las relaciones correctas, que son las 4 que están en la parte superior, van convergiendo hacia 1, y las incorrectas van bajando y tendiendo hacia 0 o al menos menor que 0.5, ¿no? Entonces el sistema, después de no tantas intervenciones, va aprendiendo el modelo causal, y al mismo tiempo podría aprender la política, es decir, cuál sería en este caso el mejor tratamiento.
Entonces esto como que le da un plus a aprendizaje por esfuerzo tradicional, ¿no? Porque aprendo la política, pero también aprendo un modelo causal que podría ayudar a explicar por qué tomaste ciertas decisiones. Por ejemplo, a entender un poco más el fenómeno y no simplemente aprender cuál es la política sin entender por qué. Ok, pues voy a pasar a la última parte, que es hablar sobre las aplicaciones en que hemos trabajado de modelos causales. La primera tiene que ver con la conectividad efectiva en el cerebro y la segunda con manipulación robótica. Entonces, si analizamos la conectividad que hay en diferentes zonas del cerebro entre las diferentes neuronas, se ha clasificado como 3 tipos de conectividad: la anatómica, la funcional y la efectiva. Aquí nos interesa la efectiva, ya que esta es como un tipo de conectividad causal, es decir, hay una influencia directa entre neuronas o zonas cerebrales, es decir, cuando se activa una zona cerebral, esto causa que se activa otra. Y esto podría ayudar a entender un poco más ciertas funciones del cerebro, y a nosotros nos interesa sobre todo aplicarlo para el área de rehabilitación, es decir, cómo va cambiando esta conectividad efectiva en el proceso de rehabilitación de pacientes que han sufrido EBC, y si esto nos puede guiar en cuál sería la mejor terapia. Ese es el objetivo final, no hemos llegado a eso, pero les voy a mostrar algunos resultados preliminares. Primero necesitamos de alguna forma poder medir la actividad cerebral. Estamos nosotros utilizando la técnica de espectrografía infrarroja cercana, funcional, FNIRS. Esto porque nos permite medir la actividad mientras la persona está haciendo la actividad cerebral mientras la persona está haciendo algo más, ¿no? Por ejemplo, haciendo rehabilitación. Otras tecnologías como resonancia magnética pues no lo permiten, ¿no? Entonces, en este caso es algo parecido a EEG. Se colocan ciertos sensores en la cabeza, y básicamente estos detectan el reflejo de la luz con un láser de baja intensidad, y en base a esto este reflejo depende del flujo sanguíneo, y esto nos da una medida indirecta de la actividad cerebral. Entonces, para nuestros primeros experimentos usamos datos que ya habían sido obtenidos en el Imperial College de cirujanos que estaban haciendo cierta actividad, atar un nudo, y diferentes niveles de expertez de los cirujanos, novatos, intermedios y expertos. En el experimento original pues les interesaba ver cómo cambiaba la actividad cerebral de acuerdo al nivel de expertez. A nosotros nos interesa obtener cuál es el modelo de conectividad efectiva utilizando un algoritmo de aprendizaje estructural al cual incorporamos conocimiento previo. Como decía, esta es una de las formas de tratar de, digamos, ayudar al sistema a encontrar un modelo único o más cercano al modelo real. Lo que utilizamos es información del conectoma, es decir, se conoce más o menos cuáles son las conexiones físicas entre las diferentes regiones del cerebro, y esto nos limita cuáles pueden ser las conexiones causales, ¿no? Porque no puede haber una conexión causal si no hay una conexión física. Y básicamente aprendimos estas redes de conectividad efectiva, estos grafos, utilizando el algoritmo original FCI y luego el algoritmo modificado al que incorporamos el conocimiento del conectoma, que se muestra abajo. Y si pueden ver en la parte de arriba hay muchas flechas bidirigidas o con círculos donde no estamos seguros de la dirección, y esto se reduce cuando utilizamos el conocimiento previo, que es lo que muestra el lado de abajo con estas flechas más de grillas, ¿no? Entonces logramos, digamos, reducir la incertidumbre en cuanto al modelo de conectividad efectiva, aunque todavía, digamos, no es un modelo completo, seguimos teniendo cierta incertidumbre. La otra tarea en que hemos estado trabajando es tratando de
a hacer un robot que aprenda tareas de manipulación. Por ejemplo, este brazo robot que aprenda tareas de tomar y dejar objetos, lo que llaman pick and place, utilizando aprendizaje por refuerzo profundo. Este es un problema difícil, ya que el espacio de estados y acciones es muy grande. No estamos considerando tanto el espacio de estados como el espacio de acciones continuo. Entonces, el aprendizaje por refuerzo tradicional le cuesta mucho trabajo que aprenda. Pero ¿qué tal si le incorporamos conocimiento causal a nuestro robot? Que es un poco lo que hacemos nosotros al aprender. Cuando aprendemos una nueva tarea, pues utilizamos el conocimiento que ya tenemos, ¿no? Eso es algo también que podríamos llamar sentido común. Por ejemplo, si llevo un objeto, pues si lo suelto se puede caer y romper, pero el robot no sabe eso, ¿no? Entonces puede estar soltando el objeto cada rato. O si me acerco mucho a la pared puedo chocar. Entonces el aprendizaje por refuerzo tradicional pues intenta todas las acciones, ¿no? Aunque algunas no pueden tener sentido. Aquí la idea es ver si podemos incorporar conocimiento causal y esto puede ayudar a acelerar el aprendizaje por refuerzo. Entonces la idea inicial es darle cierto conocimiento causal al robot para tratar de acelerar el proceso de aprendizaje. Aquí nos basamos en ciertos trabajos previos que utilizan este algoritmo de Deep Deterministic Policy Gradient con la técnica de Hindsight Experience Replay. Básicamente usamos estos mismos algoritmos, pero los incorporamos el conocimiento causal parcial del problema. No tiene que ser un conocimiento de todas las acciones, pero de algunas que le puedan ayudar a seleccionar acciones que lo puedan llevar a un estado deseable. Y aquí esto está representado en este modelo gráfica causal, que básicamente lo que dice es, si estoy en la posición del objeto, para tomar el objeto pues debo cerrar el gripper, y si ya llegué a la meta y estoy en la posición del target, pues debo abrir el gripper. Entonces, cuando el sistema se da en cuenta que está en uno de estos estados, pues esto lo que le indica el algoritmo es que pues con más probabilidad tome estas acciones. Y bueno, pues esto ayudó bastante. Si vemos aquí los resultados del baseline, que es sin tomar el conocimiento causal, pues aquí después de millones de intentos, prácticamente no ha aprendido, que es la línea azul, y al incorporar el conocimiento causal, pues la recompensa es mucho mayor, así como el porcentaje de intentos que fueron exitosos. Entonces el sistema pues sí está aprendiendo, y sin el conocimiento causal, al menos en este número de iteraciones, todavía no logra aprender. Veamos aquí un demo donde vemos al brazo robótico en simulación que aprendió con este esquema, que está haciendo aquí varios intentos de tomar el objeto y llevarlo al punto objetivo, que es donde está la esfera roja. Esta es una esfera imaginaria, simplemente para indicarle a dónde, y vemos que en general pues tiene éxito. No es perfecto, pero logra en general hacer la tarea, y como vimos, sin el conocimiento causal pues no lograba aprenderlo. Para concluir, pues como vimos, los modelos causales nos permiten hacer cierto tipo de razonamientos que no podemos hacer con otro tipo de modelos asociativos, en particular razonar sobre intervenciones e imaginar hacer contrafactuales. Esto puede ser una herramienta muy útil para hacer sistemas inteligentes que sean más robustos y explicables, algo que es de gran interés actualmente en inteligencia artificial. Y por otro lado, si usamos descubrimiento causal, podemos obtener relaciones causales y no simplemente asociaciones, ¿no? Esto nos puede ayudar a tener conocimiento que sea realmente más útil, más robusto, y nos puede ayudar a la toma de decisiones. Comentarles un poco el trabajo que estamos haciendo actualmente. Por un lado,
el trabajo que les he mostrado todo considera suficiencia causal. Estamos trabajando en extender esto cuando puedes considerar variables no observables, considerar que no tienes un dominio cerrado, que esto es en general más realista. Queremos ir más allá de simplemente utilizar los modelos causales en aprendizaje por refuerzo, sino que al mismo tiempo se vaya descubriendo y usando el modelo. Y también estamos trabajando en aprendizaje de modelos de sujetos específicos, esto para la conectividad cerebral en rehabilitación, ya que la conectividad efectiva pues, va a ser diferente para cada persona y tenemos pocos datos de cada persona. La idea aquí es usar transferencia de conocimiento para ver si puedes de alguna manera considerar información de otros sujetos para aprender el modelo para un nuevo sujeto. Aquí hay algunas referencias, en particular de este libro de Perry Mackenzie, que es una muy buena introducción para los modelos causales y algunos de nuestro trabajo. Quiero agradecer a mis colaboradores y estudiantes, que son realmente los que han hecho la mayor parte de este trabajo. Y para terminar, bueno, darles algunas referencias adicionales. En mi página en internet pueden encontrar información de un curso sobre causalidad, varias referencias, también algunos videos y algunos libros como el que mencionaba de The Book of Why, que es un poquito más de divulgación, un libro más técnico de causalidad de Pearl, y en mi libro de modelos gráficos también tengo al final un capítulo sobre modelos causales. Pues eso sería todo de mi parte y espero tengamos algo de tiempo por si hay preguntas, comentarios. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor. Y sí, tenemos algunas preguntas de la audiencia. La primera es de Tezcatl. Dice, ¿qué ventajas y desventajas hay en estos modelos? Refiriéndose al SLICE, Lingam y el GDSW, en comparación con las ecuaciones estructurales. Realmente, si entiendo bien la pregunta, más bien es como la comparación entre modelos gráficos y ecuaciones estructurales, y realmente están muy relacionados, ya que puedes ver estas probabilidades condicionales de una variable dada sus causas en base a ecuaciones estructurales, incluso algunos trabajos que mencioné y también parte de nuestro trabajo usamos ahí ecuaciones lineales con variables gaussianas. Entonces en realidad están muy relacionados, son muy semejantes. Para mí ayuda esto a representarlo como modelo gráfico, que lo hace más claro, pero están bastante relacionados y son, digamos, similares al uso de ecuaciones estructurales. Claro, digamos que la ventaja es más la visualización del mismo... Exacto. De la misma solución. Exacto. Muy bien. Por acá tenemos otra pregunta de Julia Trinidad Reyes, que dice, ¿pueden aplicarse este tipo de modelos a problemas sociales? Es decir, tratar de inferir causalidad de problemáticas sociales, ¿o no es recomendable? No, sí, claro que sí, se pueden aplicar y ya hay trabajo en esto, ¿no? En tratar de, por ejemplo, para políticas públicas, lo que mencionaba, pues tratar de modelar ciertos aspectos sociales y esto ayudarnos a poder tal vez predecir qué tipo de acciones, qué tipo de políticas pueden ser mejores. Sí, es algo que se está trabajando. Yo no he trabajado en esa área, me gustaría, intento encontrar algún colaborador en el área de ciencias sociales, pero sí se pueden aplicar, yo creo que es recomendable, incluso creo que tal vez hasta más factible que en otras áreas. Claro, sí, al final, como bien lo comentaba, el comportamiento humano va de esa parte de causa-efecto y pues bueno, muchas de las políticas se basan en este tipo de principios. Por acá tenemos una pregunta más de Samuel Rosas Reyes y pregunta, ¿cuál sería el mejor tratamiento en la obtención de datos que beneficien la aplicación del descubrimiento causal? Ok, pues lo ideal, como mencionaba, es si tus datos se pueden basar en hacer intervenciones cuando esto sea factible. O sea, no simplemente observar pasivamente, ¿no? Entonces, digamos,
si quiero obtener datos de, no sé, de ciertos medicamentos, lo ideal es cuando se hacen estas pruebas clínicas, ¿no? De que le das el medicamento a la persona y ves lo que pasa, a diferencia de simplemente que tengas datos de que alguien lo tomó y ver qué pasó. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. Entonces, cuando puedo hacer intervenciones, eso es lo ideal para hacer el descubrimiento causal. Y cuando no lo puedo hacer, pues más bien lo que tengo que ver es más bien cómo es la distribución de mis datos, tratar de entenderlos, analizarlos, y eso me puede guiar un poquito qué tipo de suposiciones puedo hacer o qué tipo de algoritmo puedo utilizar, ¿no? Como mencionaba, si mis datos tienen errores gaussianos o no son gaussianos, si tienen relaciones lineales o no, ¿no? Entonces yo diría, lo primero es poder hacer intervenciones, es lo ideal, y si no, tratar de, antes de aplicar un algoritmo así ciegamente, entender un poco más cómo se distribuyen los datos, cómo son los datos, que te puede guiar un poco a qué tipo de algoritmo puede utilizarse mejor. Claro. Muy bien, ahora tenemos una pregunta más de ingeniería electrónica del TECNM en Coatzacoalcos. Dice, ¿cómo conduciría a un estudiante de ingeniería electrónica a comprender estos conceptos? Caray, buena pregunta. Bueno, yo creo que por un lado, muchas de las bases de estas técnicas son probabilidad estadística. Yo diría que el primer paso es un buen curso de probabilidad estadística, y sobre todo tratar de verlo en un sentido, digamos, mi impresión es como se enseña la probabilidad estadística tradicionalmente en la escuela, al menos como a mí la enseñaron, no es la mejor, es muy, esto simplemente de frecuencias y tratar un poquito de entender más allá, ¿no? Tratar de entender los conceptos de independencia condicional, de la estadística bayesiana, etcétera. Y pues después de eso, pues sí, algún curso sobre modelos causales o sobre modelos gráficos podrías ayudar. Pero creo que teniendo unas buenas bases de probabilidad estadística es fácil luego entender estos métodos, estos conceptos. Claro, sí, ahí pues también desde darle sentido. Recuerdo que yo también al aprender probabilidad y estadística al no ver la aplicación siempre es algo que se deja de lado, y con este tipo de conceptos más claros pues es cómo se pueden aplicar de manera consistente. Ahora, una pregunta más de Scattel dice, ¿existen librerías de R y Python para implementar estos modelos? Y si sí, ¿cuáles son? Sí, sí existen librerías, sobre todo en R, es donde hay más, ahí hay bastante trabajo y algunos de mis estudiantes también están trabajando en R. También creo que hay algunas cosas en Python. Ahí, si envías un correo, con gusto te puedo indicar o preguntarle a mis estudiantes, son los que saben más de esa parte. Como mi correo es enriqueezucar@inaoe, con P de Puebla, inaoe.mx. Muy bien. Sí, también lo pueden encontrar ahí en el micrositio de las charlas. Ahí están también los datos del doctor Zúcar para hacer esas preguntas puntuales. Y bueno, me parece que ya no tenemos más preguntas y también el tiempo está por concluir. Y pues, sin más, le agradecemos muchísimo, doctor Zúcar, por su participación. Creo que sembró bastantes inquietudes con respecto al tema y pues esperemos se puedan seguir ampliando. Espero que sí, ojalá hubiera más gente en México trabajando en estos temas. Yo creo que son, por un lado, muy interesantes, hay muchas cosas que hacer, muy retadores y también pues, pueden ser muy útiles, ¿no? Entonces, realmente habemos pocas gentes en México. Yo sé algunos colegas de la Universidad Veracruzana y no sé si INAHOE hasta ahora, pero ojalá más gente se anime. Y si les interesa más información, estas librerías o donde obtener más bibliografía, hay varios videos muy, muy buenos que explican esto. Mándenme un correo y con gusto se los comparto. Excelente, muy bien. Pues bueno,
a mí solamente me resta agradecerles a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy y comentarles que la próxima semana Sofía Trejo de la Alianza en Inteligencia Artificial nos presentará el tema Reflexiones sobre la inteligencia artificial y su papel en la sociedad. Hasta la próxima semana y que tengan un estupendo día. Muchas gracias.